El objetivo de hoy mío es explicarles cuál es la explicación de Rand. Cómo resulta que Rand va a desmentir a Hume y va a decirnos qué es lo ético basado en qué es lo que hay. Y para eso hay que empezar determinando tres cosas que toda ética tiene que determinar. La primera, ya hablé, es valor. La segunda es virtud. Y la tercera es beneficiario. Valor es aquello que la ética quiere alcanzar, es el fin. Virtud es la conducta idónea y eficiente para alcanzar el valor. Beneficiario es la persona que, una vez alcanzado el valor, es aquella que debe o tiene el derecho moral de beneficiarse de ese valor. Entonces empezamos con el valor. Lo primero que hay que definir es el valor. ¿Qué vale en el mundo y qué no vale? Y Ayn Rand lo primero que dice es, nada en el mundo es un valor en sí mismo. En un bosque donde hay un árbol y donde no hay ni animales, ni gente, ni ningún... Animales pueden haber y plantas, no hay humanos. El árbol no tiene ningún valor intrínseco. Nadie sabe que lo puede cortar para hacer leña, nadie sabe que lo puede usar como sombra. El árbol solo está, es. El valor entonces implica que haya alguien que valore. Alguien que encuentre que determinadas cosas son deseables, se deben querer alcanzar. Y quien valora por excelencia, y sobre todo para nuestra materia, es el hombre. Hasta ahí tenemos hechos. Esto es un hecho de la existencia. Resulta que los valores requieren de un valorador. Y resulta que el valorador, si vamos a hablar de la ética de los hombres, porque Ayn Rand no está interesada en la ética de los animales, si es que tal cosa fuera posible. Si vamos a hablar de la ética de los hombres, el valorador es el hombre. Aquí partimos. Y resulta que hay otro dato interesante sobre el hombre, que el hombre es un ser vivo, en primer lugar. En primer lugar, un ser vivo. Como es un ser vivo, el hombre enfrenta la opción que todo ser vivo enfrenta, que es vida o muerte. Estos son hechos. Vida es igual a existencia. ¿Qué quiere decir esto? Una roca no tiene que hacer nada para seguir existiendo. Sus átomos van a seguir existiendo imperecederamente por el resto de la historia del universo. Los seres vivos tenemos que hacer cosas para seguir viviendo. Y si no las hacemos y morimos, la vida deja de existir. Sí, nuestro cuerpo inerte se queda, pero la vida deja de existir. Que nosotros estemos aquí es una decisión. No es una decisión necesariamente consciente, ya vamos a hablar de eso, pero es una decisión. Si nosotros actuamos como una roca, en poco tiempo estamos muertos. Y si estamos muertos, dejamos de existir. Mientras nosotros querramos estar vivos, hay que hacer cosas. Y esta es nuestra opción. Dependiendo de qué queremos, si queremos vivir o si queremos morir, dependiendo de cuál de estos sea nuestro valor, hay un curso de acción. ¿Pero qué te dice Ayn Rand? Pero Rand te dice, a ver, pero la muerte es la inexistencia. La muerte no es nada, la muerte es conjunto vacío. Y la nada no puede ser valorada. Tú no puedes valorar la inexistencia, porque no existe. La muerte no es un lugar, la muerte es la inexistencia, y la inexistencia no tiene valor, no puede ser valorada. Tú no puedes decir, es que yo quiero morirme porque valoro
no estar. ¿Qué vas a valorar? ¿Qué vas a valorar tú más allá de que puedas decir quiero morirme porque le hago daño a alguien? No sé si alguien tiene alguna idea loca de esa naturaleza, pero ¿qué vas a valorar el rato que te mueres? ¿Qué quieres alcanzar con la muerte? No hay que alcanzar porque no hay nada. Entonces Ayn Rand dice, solo la vida, que es existencia, puede tener valor, porque solo en la vida hay cosas que se pueden valorar. Aquí no hay cosas que se pueden valorar. Y entonces, en esta decisión, encontramos el único valor que es un valor en sí mismo, la vida. En esta decisión encontramos el único valor que no tiene alternativa. No tenemos alternativa a querer vivir, porque es ilógica. No existe una alternativa a querer vivir. Ya vamos a ir desarrollando, porque ustedes me van a decir, no, pero ¿y los masoquistas, la gente que se trata mal a sí misma, que se quiere morir? Ya vamos a ir desarrollando eso, pero en el plano más abstracto, la vida es un valor en sí mismo. Ese es el primer hecho relevante. Ayn Rand habla, y eso lo leyeron probablemente en el ensayo, Ayn Rand habla del robot que no se muere, de este robot que no tiene que hacer nada para seguir viviendo, vive por inercia. Y te explica cómo este robot que vive por inercia no puede valorar nada. No puede valorar la comida porque no tiene que comer. No necesita valorar la amistad porque no tiene por qué colaborar con otra gente. No necesita eso. Él va a vivir independientemente de lo haga o no. No tiene por qué valorar ningún bien material porque va a poder vivir y va a poder vivir bien, sea esté donde esté. Va a estar satisfecho en todo momento de su vida porque su vida le está garantizada. Ese robot que no enfrenta esta decisión es incapaz de valorar. Es la vida, al ser un valor intrínseco, es la fuente de todo lo que valoramos después. Cada cosa que valoramos, o debe ser la fuente de lo que valoramos después, cada cosa que valoramos la debemos valorar siempre en función, o la valoramos siempre en función abstracta de qué es lo que nos procura la vida versus lo que nos procura la muerte. Este es el valor intrínseco de Rand. Y es interesante en este punto, para los que conozcan un poco más de filosofía o de religión, ¿por qué no? Comparar esto con el valor que nos ofrece la religión. La religión nos ofrece como valor una vida después de la muerte. La religión, el valor de la religión no está en vivir, está en morirse. Esto, yo sé que suena chocante, sonó chocante para mí también cuando lo leí la primera vez, pero cuando uno lo analiza se da cuenta que es verdad. La religión no nos está prometiendo nada bueno aquí, la religión nos está prometiendo algo bueno cuando nos moramos. La religión nos está haciendo vivir para morirnos. El foco de la religión, de la ética de la religión, está en la muerte. Es la muerte lo que nos anima a vivir. O es la muerte lo que anima nuestra ética en la religión. No la vida, es la muerte. No solo la religión comparte esto, tiene un aliado en esto súper extraño, porque no son muy amigos. Los existencialistas resulta, que es la filosofía posmoderna dominante desde la década de los 60, los existencialistas resulta que solo filosofan alrededor de la muerte. ¿Qué anima la muerte en el hombre? ¿Qué es lo que hace pensar en la muerte, la meditación sobre la muerte, Camus, Sartre? Es la muerte lo que nos anima, no la vida. Nos olvidamos de la vida y basamos nuestra ética en la muerte. Ayn Rand dice esto es fundamentalmente equivocado. En la muerte no hay nada. Los valores vienen de la vida, de vivir. Hasta ahí, bueno, no, hay que... Pero ¿qué es la vida? Y esto quiero ampliarlo ahora. Ayn Rand dice, la vida no es sobrevivir. Cuando Ayn Rand dice que la vida debe animarnos, es la vida como valor, no como mera supervivencia. Es decir, nuestro objetivo no debe ser solo esquivar la muerte,
debe ser tener una buena vida. Porque en la medida en que la vida es más buena, es mejor, es más vida. Y es más de aquello que queremos. En la medida en que la vida nos da más satisfacciones y más felicidad, es más vida, es mejor vida. Y ese es nuestro valor. Y no podemos decir que queremos vida, pero lo suficiente como para sobrevivir, pero no tanto como para estar felices. Ayn Rand dice, no, si queremos vida y si vida es nuestro valor intrínseco, la vida debe creerse en su totalidad. Y no, esto no solo significa la buena vida, significa la vida completa. No el momento, porque los hombres podemos contemplar nuestra vida como una unidad. Los hombres no vivimos en etapas, vivimos una vida completa. Yo puedo hoy, a mis 30 años, sentarme y evaluar mi vida, y evaluar lo que he hecho hace 20 y lo que hice hace 15, y ver todo esto como una sola unidad. Entonces, la vida que debemos buscar, o la vida que debemos tratar de conseguir como un valor, es una vida completa. Es evaluar nuestra vida completa, es aquello que es mejor para nuestra vida, no hoy, sino hoy en adelante, hoy hasta nuestro último día. Podemos proyectarnos hacia el futuro. El placer momentáneo que causa un daño irreparable a nuestro futuro, eso no es tener la vida como un valor, porque la vida se debe analizar completa y no solo este momento de placer. Entonces Ayn Rand va a decirte, sobre todo en contra del utilitarismo, te va a decir, la vida no es evaluar cuáles son las consecuencias inmediatas. Cuando yo hablo de la vida como valor, hablo de la vida proyectada hacia atrás y hacia adelante. Eso es la vida para Ayn Rand, y por eso Ayn Rand dice que alcanzar la vida no equivale a evitar la muerte. No es lo mismo. La vida va más allá de simplemente evitar la muerte. Evitar la muerte es el primer paso de lo que es alcanzar la vida. El paso 100 es la felicidad, la realización, es tener una vida plena. Hasta aquí hay hechos. Esto se basa en hechos de que el hombre es un ser vivo, tiene que tomar esta decisión, de que la vida tiene estas características, hechos. Y hay otro hecho importante, que es la razón. Y este hecho no distingue al hombre de otros seres vivos, pero este hecho es el que lo distingue de otros seres vivos, y por eso es fundamental. Las plantas y los animales tienen escrito en su ADN su modo de supervivencia. Ellos no pueden elegir. Un perro no puede elegir morirse de hambre. Ustedes ponen un perro y le ponen un plato y el perro no va a ayunar. El perro no se va a morir de hambre. El perro va a comer. Está escrito en su ADN que tiene que comer. Ustedes ponen una planta a la que le dé el sol y le den agua, porque no puede valerse por sí mismo, y la planta no va a dejar de procesar el agua para morirse. La planta no puede tomar esa decisión le está totalmente negada. El hombre puede tomarse un frasquito de cianuro y morirse. El hombre no tiene una respuesta automática de cómo alcanzar la vida. El hombre tiene que tomar decisiones, y las decisiones las toma en base a la razón, que es su herramienta. ¿Qué significa ser racional en la filosofía de Ayn Rand? Y esto rebasa un poco el tema de la ética, pero el tema de ser racional va por el tema de que nuestra mente es conceptual, de que nosotros no enfrentamos existentes y lidiamos con ellos de inmediato, sino que formamos abstracciones en las que incluimos todos, mesa, silla, todos, persona, amigo. Interactuamos con los entes que representan estas abstracciones de forma similar, porque ya los tenemos abstraídos de sus existentes particulares. El hombre, a través de la razón, convierte la experiencia sensorial en conceptos, y sobre conceptos crea conceptos, y sobre conceptos crea conceptos, y podemos tener esta conversación, que no la pueden tener animales.
El hombre basa su conocimiento en la razón. Así como la razón le dice al hombre en el nivel más elemental que si pone la mano en el fuego se va a quemar, la razón también le puede decir al hombre cuál es el estilo de vida que debe vivir, qué es lo ético. También le puede decir al hombre que es ético mentir o que es ético no mentir. También le puede decir al hombre que es ético producir o que es ético no producir. Igual que como le dice, no toques el fuego, le puede decir lo de acá. No hay por qué creer que la razón puede decirnos que no hay que tocar el fuego para no quemarnos, pero que no nos dice nada sobre estos temas más abstractos, que tienen igual impacto en esta decisión, en nuestra vida y nuestra muerte. El hombre adquiere su conocimiento solo por la razón. ¿Qué quiere decir esto? Y empezamos la primera polémica. Para Ayn Rand, la fe no es un valor. La fe es creer que hay cosas que existen porque queremos que existan. Ayn Rand dice, los sentimientos, nuestras emociones, querer no nos da conocimiento. Solo la razón, la experiencia y la conceptualización nos dan conocimiento. La fe está negada, primer antivalor de Ayn Rand. ¿Qué hace la razón para resolver problemas sobre la vida? La razón crea principios. ¿Qué son los principios? Principios son abstracciones. Tenemos una experiencia aquí, tengo una experiencia aquí, me doy cuenta que si cojo un cuchillo, si cojo el filo del cuchillo con la mano y lo aprieto, me corto la mano. Experiencia 1, lo vuelvo a hacer, experiencia 2. No tengo que hacerlo 3 veces. De hecho, no tenía que hacerlo ni una, pero no tengo que hacerlo 3 para darme cuenta que los cuchillos cortan. Ese es un principio. Los cuchillos cortan. Generalmente es verdad. ¿Qué pasa? De repente pongo un cuchillo que no corte y lo cojo y no me va a cortar. Pues es excepcional. El principio es una verdad. Los cuchillos, por definición, cortan, pese a que haya entes o representaciones de cuchillos imperfectas, cuchillos que no corten, pero los cuchillos en principio cortan. Igualmente pasa con la ética. Por ponerles un ejemplo, del que hablaremos después. Mentir es malo. Por principio, mentir es malo. No quiere decir que no haya situaciones en las que estemos abocados a tener que mentir, porque resulta que es la única solución posible al problema. Pero eso no quita que mentir es malo, en principio. Los principios son evaluados en contexto, y eso es lo que les digo sobre la mentira, sobre el cuchillo. Los principios que sabemos que son verdad no son aplicados en abstracto, son aplicados a situaciones de la vida real donde hay determinados contextos. Y lo vamos a ver cuando hablemos de honestidad, qué contextos dan para qué. ¿Qué otro antivalor tiene Ayn Rand? Esperanza. Para Ayn Rand la esperanza significa creer que hay cosas que van a pasar, pese a que no tengo ninguna evidencia ni ningún principio que me dice que va a pasar. Creo que voy a ser el mejor graduado de la universidad, pese a que mis notas son mediocres, los profesores no me quieren, ando haciendo relajo, pinto grafitis en las paredes, pero creo que voy a ser el mejor graduado porque tengo esperanza. Eso no puede ser un valor, porque eso es negar nuestra herramienta de conocimiento. Ayn Rand dice, y con esto terminamos la razón, que la razón tiene 2 valores hermanos que hay que tener en cuenta, que son el propósito y el autoestima. Son hermanos, ¿por qué? Porque dice Ayn Rand que aplicar la razón para entender lo que es bueno y lo que es malo, que es nuestra forma de supervivencia. Nosotros tenemos que, a través de la razón, entender qué nos lleva a la vida, qué nos lleva a la muerte, a través de la razón generar nuestros principios y entender que estos principios son generalmente verdad, deben ser respetuados, son principios morales, son virtudes y valores morales, y que esa es nuestra receta de vida, que hay que aplicarla en un contexto real, que no se aplique en abstracto, que la tengo que aplicar a situaciones de la vida real, pero que es nuestra receta. Y dice Ayn Rand, aplicar esto para generar esta receta
implica tener propósito y tener autoestima. La vida es una consecución de acciones con propósito. Cada instante nosotros actuamos con el propósito de obtener un beneficio. Algunos de ustedes están tomando nota. ¿Qué es tomar nota? Es actuar con el propósito del beneficio de poder recordar lo que yo estoy diciendo más adelante. Es mover su cuerpo, gastar sus energías, sus calorías en obtener un papel con garabatos en el que resuman lo que yo estoy diciendo. Un propósito. Alguien se puede levantar y ir al baño. Otro propósito. La vida del hombre va de un estado a uno que prevé mejor y del movimiento hacia ese estado. Y eso solo se consigue con propósito. Así como tenemos propósitos pequeños cada día, la razón implica que nuestro propósito más grande es la vida. Y es hacia allá que hay que caminar. El hombre no puede quedarse parado, estático, sin saber qué hacer. El hombre necesita moverse, iniciar su propio motor. El hombre no actúa por inercia, el hombre actúa porque inicia su propio motor. Y ese motor es un valor, es el valor del propósito. Y el otro valor es la autoestima. Porque ¿de qué sirve la razón y de qué sirve el propósito si creemos que no somos capaces de alcanzar esto? Si creemos que no somos capaces de alcanzar una vida plena, de conseguir la felicidad, de ser gente ética, entonces, ¿de qué nos sirve tener propósito y tener razón? Si estamos saboteándonos a nosotros mismos de entrada. Tener razón implica entender, la razón como el uso de la razón, implica entender que la razón es capaz de alcanzar lo que la razón es capaz de alcanzar de entrada. No podemos entrar pensando que no lo vamos a lograr. Esos son los tres valores primarios de Ayn Rand. Para hacer resumen, valor intrínseco de Ayn Rand es la vida, es un valor en sí mismo, no hay cómo debatirlo. Los seguidores de Ayn Rand llegan a decir que este es un tema metaético, es decir, no es debatible que la vida es el valor final, porque no hay alternativa, no hay por qué dialogarlo, no hay por qué, es lo que es más allá de la discusión ética. La discusión ética parte de que esto es un valor, no discute si lo es. Ayn Rand nunca lo dijo así, pero hay quienes lo han puesto así. Y sus valores primarios, que son razón, propósito, autoestima, son los principales valores que tenemos que alcanzar, que debemos querer alcanzar para alcanzar el valor intrínseco. Cuando digo valores, lo digo ¿por qué? Porque estos son valores éticos, pero valores hay, como les explicaba a lo largo de la vida. Uno va a una dispensadora de cola, mete $1, saca una Coca-Cola. La Coca-Cola es un valor. Uno está dando algo que valora menos, $1 por una Coca-Cola. La Coca-Cola es un valor. Los valores están constantes en nuestra vida. El hombre se mueve porque tiene valores, porque hay cosas que quiere alcanzar, tiene fines y objetivos. Y Ayn Rand dice, hay valores que van más allá de los fines y objetivos particulares, que son valores fundamentales, que debemos querer alcanzar con cada acto de nuestras vidas, y esos son los valores primarios, los valores éticos. Dicho esto, y todo esto está en lo abstracto, la vida en abstracto implica la buena vida, la vida completa, la razón. Y aquí está la parte jugosa del asunto. ¿La vida de quién? ¿La vida de quién? Yo te puedo decir exactamente lo mismo y decirte, es mi vida. Y ustedes deberían estar trabajando para mi vida. Mi vida es un valor intrínseco porque yo tengo que decidir si vivir o morir. Y ustedes deberían usar la razón, su propósito y su autoestima para complacerme, conseguir los valores que yo quiero, comprarme una cola, darme de comer, y yo poder alcanzar una buena vida y una vida completa. Y usted me va a decir, no, qué pésimo negocio. Se entiende que la vida es la vida del individuo, es mi vida. Soy yo el que tengo que beneficiarme de mi ética. Pero lo que yo les estoy diciendo no es tan loco. Es lo que nos está diciendo la religión todo el tiempo. No es tu vida. Es la vida de un ente sobrenatural. Puede ser Dios.
¿Cuáles son las alternativas al individuo? Dios. No es tu vida, es la vida de los más pobres. No debes tú querer mejorar tu vida. No, la vida de los más pobres. O es la vida de la sociedad, de la patria. De la patria. Esto es lo que debemos alcanzar. No vale que tú trabajes por ti, por tu felicidad. No, trabaja por la felicidad de la patria. Trabaja por la felicidad de la sociedad, trabaja por la felicidad de los pobres, trabaja por la felicidad de Dios, de tu vecino. Si estás en un culto de tu gurú, los hay, sacrifícate por la vida de alguien más que puede existir. Y cuando digo, no quiero decir esto como un comentario abiertamente ateo, pero puede existir como puede no existir. Dios no existe en el sentido de que no tiene una materialidad. No lo vemos, más allá de si creemos que existe o no, no lo vemos. Entonces te dicen, sacrifícate por esta gente. Que hay gente que... La sociedad tampoco existe. La sociedad son la suma de individuos. Tampoco existe. Te dicen, entonces sacrifícate por gente que existe o que no existe. Pero sacrifícate por otro. La vida que importa es la vida del otro. Y sí, ok, usa tus herramientas para alcanzar la vida de otro. Ayn Rand dice no. Ayn Rand dice, la única forma en que esto tiene sentido es que yo, y lo voy a escribir en grandote, yo soy el beneficiario de mis actos. Yo soy el beneficiario, no sé si golpeé algo, yo soy el beneficiario de mi ética. Yo soy el beneficiario de vivir una buena vida. Yo soy el beneficiario de aplicar la razón a la existencia, de encontrar cuál es la forma de vivir, de tener un propósito para vivir de acuerdo a esa vida, una vida que no es una vida mala, sino una buena vida, una vida que sin embargo no es una vida de satisfacciones momentáneas, sino una vida completa. Yo creo que soy capaz de alcanzar esa vida, pero esa vida es para mí, no es para otro. Y Ayn Rand dice, esto es lo fundamental. El beneficiario de nuestro comportamiento ético debemos ser nosotros mismos. Cada individuo por su cuenta. Y Ayn Rand llama a esto el egoísmo racional. Y es donde entramos a la parte de egoísmo. ¿Por qué racional? Por esto de aquí. Porque el egoísmo racional entiende que la vida no es la satisfacción momentánea. ¿Por qué racional? Porque el egoísmo entiende, racional, que sacrificar a otros para uno implica sacrificarse a uno mismo hacia ellos. El egoísmo entiende que cada hombre está por su cuenta, lo que no quiere decir que no tengamos amigos, que no queramos gente, que no nos apoyemos. Pero entiende que cada hombre es de ética self-made, es hecha por sí mismo. Él mismo hace su ética, él mismo hace su vida. El hombre controla su vida. Ayn Rand tenía una frase que a mí me encanta, dice, tu vida es la única que tú tienes el poder de hacer feliz o de hacer miserable. Tú no puedes controlar que la vida de otra persona va a ser feliz o miserable. Puedes tratar, pero puedes fallar. Solo tu vida depende de esa decisión. Solo a ti te puedes hacer verdaderamente feliz o solo a ti te puedes hacer verdaderamente miserable. Ese es el egoísmo de Rand, el egoísmo del ser humano que no se sacrifica por otros y que no acepta que otros se sacrifiquen por él. El altruismo es el antivalor de Rand. Y vamos a hablar del altruismo aquí. Altruismo, voy a hablar aquí. Porque mientras el egoísmo son burbujitas de yos que se comunican, pero cada una se sostiene, el altruismo son conexiones. Es persona A se sacrifica a persona B esperando que la persona C se sacrifique a persona K y esperando que este se sacrifique a este. Y es como jugar al amigo secreto. Lo que pasa es que en el amigo secreto todo el mundo recibe regalos de miércoles. Porque nadie tiene nadie tiene su propio beneficio en mejor consideración que uno mismo. Y el altruismo crea una red en la que todos somos amos
y a la vez esclavos de otro. Y inclusive muchas veces es la misma persona, y ya lo vamos a ver. Y Ayn Rand dice no. Hay que cortar con el altruismo. Ayn Rand dice, el altruismo es lo que está en la base de toda la ética actual, contemporánea. Y no se equivoca. El altruismo está en la base de lo políticamente correcto. Las emociones ¿de quién? De los otros. No puedes decir tal cosa porque vas a herir las emociones de tal o de tal o de tal. No es ético decirlo porque vas a herir sus emociones. Lo importante son los otros. No importa tu mensaje, no importa que lo que tú digas tenga que decirse de una forma. Si vas a herir a alguien, no lo puedes decir. Tal persona tiene que ser admitida a la universidad porque pertenece a tal grupo de minoría. No importa él como individuo, sus méritos, lo que él haya egoísticamente logrado. Lo que importa es el grupo, es otros. Él depende de ese grupo. Él no es nada sin el grupo. Tienes que sacrificarte por los más pobres, lo escuchamos a diario. Lo que importa no eres tú, lo que importa son ellos. Ayn Rand corta con eso. Y dice, y esto para terminar y relacionado a lo de acá, y como les decía, el egoísmo no implica los impulsos, no implica las pasiones. No son pasiones, no son impulsos. No es subjetivo. No es hoy me siento así, entonces voy a actuar así. Hoy me siento así, voy a actuar así. Hoy me siento que me cae mal mi mamá, entonces le voy a pegar 3 gritos y una cachetada y le voy a decir que no mejoró hoy. Eso no es el egoísmo. El egoísmo racional es entender la vida como un todo y la buena vida como un todo. A tu madre hoy no la aguantas. Tu madre, dependiendo de la calidad de madre que tengan, que espero que sea muy buena, tu madre es un valor para ti. Tu madre te ha cuidado, a tu madre le tienes agradecimiento. Que tu madre esté contenta, resulta que sí es un valor generalmente para la gente. Para mí lo es. Que mi madre esté contenta es un valor. Me hace contento. Me alegra a mí que mi mamá esté contenta. Las pasiones de un momento, o con tu novio, las pasiones, si tienes un buen novio o novia, si tienes las pasiones de estar molesto un momento, el egoísmo no significa actuar de acuerdo a esas pasiones. Significa actuar entendiendo que mi vida y mi felicidad es lo que yo debo procurar. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? No necesariamente seguir nuestras pasiones, es seguir la razón. Lo que yo entiendo que es lo mejor para mí, lo que yo sé que es lo mejor para mí, por experiencia y por conocimiento, no lo que yo sentí hoy que es mejor para mí. En ese sentido, la ética de Rand no es intrínseca ni es subjetiva, es decir, no existe porque existe, los valores no son valores en sí mismos, no es que esto existía antes de que vengamos los humanos y vinimos y esto nos imponen y no tenemos opción, pero tampoco es subjetiva, no es lo que a mí se me ocurre, no es lo que yo sentí, independientemente de la realidad y de lo que haya, yo hoy día me sentí así, entonces actúo así, no, es objetiva, por eso se llama objetivismo su filosofía. Tiene un elemento material externo al hombre, pero tiene un elemento interno que es la valoración que hace el hombre de lo material. Y de ahí sacamos lo objetivo, que es distinto de lo subjetivo y distinto de lo intrínseco. Y en resumen, es el porqué de la ética randiana. ¿Cómo estamos con tiempo? Este es el porqué de la ética randiana. Esta es la teoría del valor, de la virtud a la que ya vamos a llegar, que se llega a través de la razón. Valor, virtud, beneficiario. ¿Basada en qué? Basada en lo que existe, basada en lo que hay, no en la revelación, no en categorías imaginarias que tenemos en nuestro cerebro, no en nuestras emociones, no en nuestras pasiones y en nuestros placeres, no en la sociedad, la patria o Dios, basadas en lo que hay. Dicho esto, que es el fondo, vamos a pasar a la receta. Porque obviamente todo esto de lo que les hablo es, como dije al principio, que la ética es una receta para vivir la buena vida. Y hasta ahorita no les he dicho nada de la receta, les he dicho cuál debe ser el valor de la receta, cómo entendemos qué es lo que tenemos que hacer, la virtud, quién debe ser el beneficiario, pero no les he dicho cuáles son las virtudes
éticas de Rand.